Ahí estamos grabando. Bueno, cualquier cosa, las dudas que vayan Profe, se te surgiendo. escucha bajito. Ah, bueno, ahora díganme Ahí está si. mejor. Bueno, tengo problemas con el micrófono. Bueno, les cuento. Están todos. Traten de silenciarse si no van a. O sea, mientras estén. No quieran manifestar nada, porque a veces el sonido de ambiente se escucha. Y como yo voy a estar quizás compartiendo presentación y demás, no voy a estar viendo el chat, así que si cualquier duda que vaya surgiendo o pasa esto que no se escucha bien, se desmutean y me dicen pasa tal cosa o dudas con respecto a lo que estemos viendo, ¿sí? A ver, vamos a ver que se vea así que se escuche mejor. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, me van avisando, ¿eh? Si se va perdiendo me van avisando, porque yo suelo encima hablar bajito. Bueno, entonces, recordemos un poco qué es lo que vimos vamos a retomar para todos. Vuelvo por los que entraron un poco más tarde. Recién estaba con nosotros Paloma Dulbeco, que es otra docente de la cátedra. Es la que está a cargo de la comisión 5, que es la de los miércoles de 9 a 11. Yo soy Carolina Costema, aunque estoy a cargo de la comisión 3, de los martes de 11 a 13, ¿sí? Y vuelvo a aclararles, para los que recién entraron, que la modalidad de cursada a distancia, el, bajo la modalidad de cursada a distancia, nosotros hemos implementado el contacto a través de las aulas del campus, aulas de práctico y aulas de teórico, donde nos contactamos con todos. Espero que aquellos que están anotados en la comisión 3 hayan podido tener acceso al material que yo ya subí. Y también yo mando por email algunas cosas que también son las que subo en el campus, así que cualquier duda, te pido, Mariano, si pones el email de la comisión en el chat, para aquellos y aquellas que están anotados en la comisión 3, que todavía no están en la lista de email, que me escriban ahí para incluirlos en la lista, ¿sí? Entonces, bueno, Paloma lo que quería hacer era presentarse frente ante sus estudiantes. Esperen que admito a alguien. Porque no había tenido otra instancia eh, en vivo para poder, salvo creo que tuvo la posibilidad de hacerlo en un teórico. Vamos a admitir acá. Así que bueno, ahora sí vamos a meternos de lleno en el tema que nos convoca hoy, que es ver la segunda parte del texto de Karl Popper que tenemos para prácticos, ¿sí? Que es el capítulo 1 de la lógica de la investigación científica. Em, Vamos a desactivar audios. Recuerden, yo voy a desactivarlos, pero el que quiere o la que quiere manifestar algo se desmutea, ¿sí? Bueno, voy a compartir. Vamos a bajar esto. Ahí está. Bueno, como retomando un poco lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Recuerden que nosotros voy a ir para atrás, perdón, que esto marea cuando no lo hacemos. Nosotros estamos viendo entonces, como les dije, el primer capítulo de la lógica de la investigación científica, ¿sí? Que es el panorama de algunos problemas fundamentales. Nosotros lo que vimos hasta ahora fue, bueno, en este texto lo que vamos a ver es, espera que admito, vamos a ver la crítica que Popper le realiza a la propuesta metodológica de el empirismo lógico. Ustedes en el texto van a ver que va a hablar indistintamente de empiristas lógicos, inductivistas, ¿sí? Y en este caso lo que nosotros vimos hasta la semana pasada fue toda la que era la crítica que Popper le realizaba a el inductivismo
digamos, en cuanto al método que ellos proponen para la validación de las teorías científicas, ¿sí? Y lo que vimos también es que en términos de Popper, que Popper tiene una concepción ahistórica de la ciencia, las cuestiones de método corresponden al ámbito de la validación del conocimiento de una teoría científica, ¿sí? Vimos que Popper planteaba, no es Popper, bueno, pero que en el proceder científico podemos identificar diferentes momentos. Uno es el contexto de descubrimiento del conocimiento científico, donde uno puede proponer una teoría o un conjunto de hipótesis para investigar y luego tratar de corroborar con nuestra realidad, ¿sí? Este es el contexto de descubrimiento que Popper considera que es un momento en el cual no hay ningún método a seguir para proponer una idea o un conjunto de hipótesis para investigar, ¿sí? Pero una vez que uno propone una idea, para que esa idea pueda ser validada y pueda pasar a formar parte del discurso científico, de conocimiento científico, tenemos que validarla, ¿sí? Y ahí estamos hablando del contexto de validación o justificación. Bueno, es en este contexto en donde aplicamos el método científico, ¿sí? Entonces, el método científico es aquel conjunto de criterios que nos permiten a nosotros darle validez a un determinado discurso que habla sobre el mundo, ¿sí? Entonces, en el caso de la crítica que Popper le realiza al inductivismo, lo que vimos es que ¿se acuerdan que era la verificación como método inductivo de validación del conocimiento científico? Se basaba en un método perdón, en un tipo de razonamiento inválido. ¿Se acuerdan la falacia afirmación del consecuente? La semana pasada vimos los diferentes tipos de razonamiento. Estaría bueno que los tengan a mano, que los tengan, porque de esa forma van a poder, es como, al menos uno puede ir entendiendo el por qué hablamos de métodos válidos o inválidos en términos lógicos. Entonces, la primera crítica que Popper va a realizar con respecto al método inductivo, el método de validación inductivo, es que es un método que no tiene o que no es válido lógicamente. No hay posibilidad de validar lógicamente este método, ¿sí? Y tampoco, también es una realidad, tampoco hay forma de justificar hasta empíricamente un método inductivo, ¿sí? ¿Y por qué, lógicamente, no se puede validar el método inductivo? Por eso yo les di los tipos de razonamiento, justamente la explicación tiene que ver con eso. ¿Cuándo un tipo de razonamiento es válido? ¿Se acuerdan? A ver si ¿Se acuerdan cuando un tipo de razonamiento es válido, como vimos que el modus ponens o el modus tollens? ¿Nadie? ¿No se acuerdan o no se animan? Porque está bien, yo espero que se acuerden. Eh, bueno, es un método es válido, un método desde el punto de, esperen que vamos a hacer así, porque veo que vamos a dejar de compartir esto y voy a compartir un momento el otro, la otra presentación donde tenemos los tipos de razonamiento, que me parece que está bueno. Voy igual rápido. Bueno, entonces, ¿cuándo un tipo de razonamiento es válido? Lógicamente, cuando de premisa, lo que nos permite, perdón, vuelvo para atrás para ser más clara. Un tipo de razonamiento es válido cuando la forma en la que está establecido permite que, frente a premisas verdaderas, la conclusión siempre sí o sí sea verdadera, ¿sí? Y vemos que tanto el modus ponens como el modus tollens son tipos de razonamientos válidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier contenido que agreguemos a esta estructura formal, si este contenido, estas primeras dos premisas son verdaderas, podemos sacar la conclusión, ¿sí? Podemos sacar una conclusión verdadera, ¿sí? Garantizamos la verdad de esa conclusión, ¿sí? A través del modus ponens y modus tollens. Aclaración, el modus ponens van a ver que es un método, un tipo de razonamiento que lo van a ver en un texto de teórico, que es el de explicación y predicción, ¿sí? Es el modelo de razonamiento que se utiliza para el modelo de explicación
nomológico o hipotético deductivo, ¿sí? Eso lo van a poder ver en un texto de teórico, en el texto teórico que les comento, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del método de validación popperiano, vamos a hablar de modus tollens, ¿sí? Que es este que vemos acá, ¿sí? Acá seguimos con los tipos de razonamiento, con el modus tollens, que es el que estamos utilizando, que va a ser, recuerden, el modelo, ¿sí? O el tipo de razonamiento que vamos a utilizar el método hipotético deductivo de Popper con la contrastación empírica de las teorías, ¿sí? Acuérdense, de una hipótesis amplia o una hipótesis a modo de conjetura, yo puedo ir deduciendo lógicamente enunciados de menor nivel de generalidad, y lo que yo tengo que hacer es tratar de encontrar algún caso que niegue aquello que estoy diciendo, ¿sí? Si yo llego a encontrar un caso negador, yo desecho mi teoría, ¿sí? ¿Qué va a decir Popper? En la medida en que yo no encuentre este caso que me niegue esto, yo voy a voy a ir aceptando mi teoría, pero no puedo plantear que esa teoría es una teoría que es verdadera o está confirmada. Yo voy a decir que es una teoría que está corroborada, ¿sí? Y ahora vamos a la explicación de los razonamientos inválidos, que es lo primero que es lo que me llevó acá a esta presentación, para que entendamos la crítica que hace Popper desde el punto de vista lógico al inductivismo, ¿sí? El inductivismo en su método, a diferencia del hipotético deductivo, lo que hace es vamos a aplicarlo acá, de una hipótesis general, ¿sí? Va deduciendo, ¿sí? Enunciados observacionales diferentes enunciados de nivel de generalidad más bajo, ¿sí? Y ellos, en lugar de buscar un caso falsador, lo que hacen es, bueno, voy buscando casos que me confirmen lo que yo estoy diciendo. Entonces encontrás un cisne blanco, dos cisnes blancos, 100 cisnes blancos, 1 millón de cisnes blancos, entonces concluís que la teoría o la ley, la hipótesis de todos los cisnes blancos es una ley última que ya está aceptada y es verdadera, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es el problema? Popper dice, lógicamente están utilizando una forma de razonamiento que es inválida. Y a diferencia de los razonamientos válidos, el problema con los razonamientos inválidos es que podemos estar frente a premisas verdaderas, ¿sí? Podemos encontrar un montón, 1 millón de cisnes blancos que los veamos y que podamos intersubjetivamente reconocerlos todos como blancos, pero aunque estemos frente a premisas verdaderas, la conclusión puede ser tanto verdadera como falsa. Entonces, esta ley que nosotros proponemos como que ya está verificada y que es verdadera y que es una verdad última, bueno, realmente no es una verdad última porque puede ser tanto verdadera como falsa. Esa es la principal crítica desde el punto de vista lógico. ¿Queda claro? Ahí sí espero que me contesten porque si no, ¿sí? Sí, profe. Profe, una Sí, pregunta. sí. Yo no entendí bien la clase pasada cuando vimos la falacia de afirmación del consecuente y la falacia de negación del consecuente. No entendí bien la Del diferencia antecedente. entre esas dos. Mira, primero para que les quede, por una cuestión práctica les aclaro. El tipo de razonamiento que utiliza el inductivismo como método de validación va a ser la falacia de afirmación del consecuente, ¿sí? ¿Estamos? O sea, concéntrate en este. Este lo pongo también porque es la otra falacia que aplica o que conocemos, digamos, digamos, como razonamiento inválido. Entonces, la diferencia, fíjate que va a estar en la estructura formal de esto. Acá tenemos P, entonces Q, Q, entonces P. Y acá tenemos P, entonces Q, no P y no Q. Esto también lo ponemos para no confundirnos con respecto al modus tollens, que es un método válido que es el que vamos a utilizar para el hipotético deductivo de Popper, ¿sí? Yo lo planteo acá para que no nos confundamos, ¿sí? Para no confundirse. Fíjate que es muy parecido, yo voy para atrás, ¿sí? Es muy parecido al modus tollens, mirá. ¿Se nota? Pero lo que acá hay un cambio, acá va no Q y no P, ¿sí? Entonces, con un pequeño cambio, incluso, fíjense que la falacia de afirmación del consecuente es muy parecida al modus tollens, que es un tipo de razonamiento válido, con la diferencia de que acá hay un menos en estos casos. Entonces,
es importante que lo tengan para que lo tengan copiado, digamos. Igual después, si se hacen el ejercicio de pensar en un tipo de razonamiento, yo como les decía, por ejemplo, el del patio de la facultad y la lluvia, o piénsenlo con un ejemplo de la vida cotidiana que quieran, cuando lo hacen ahí se pueden dar cuenta. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Es que este es el antecedente y este es el consecuente. La clave de todo esto es que puede haber, ¿sí? Eh, que para que pase esto puede haber otros tipos de antecedentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos dicho cada vez que llueve, se moja el patio? Pero vamos para acá. Vamos al que... Cada vez que llueve, perdón, voy para atrás para ver. Cada vez que llueve, se moja el patio, ¿sí? Entonces, como sabemos, si sabemos que llueve, se mojó el patio, ¿sí? Ahora decimos lo mismo, cada vez que llueve, se moja el patio. Vemos que el patio no está mojado, por ende no llovió. Ahí ya es clase. Sabemos que cada vez que llueve se moja el patio porque el patio no tiene ningún toldo, ¿sí? Vamos a los inválidos, que es acá donde viene eh, quizás el error que nos lleva siempre, o que la confusión, ¿sí? Volvemos a lo mismo, leemos el mismo contenido. Cada vez que llueve se moja el patio. Vemos que el patio está mojado, entonces podemos sin mirar decir, ah, bueno, entonces está lloviendo. No, el patio puede estar mojado por otro motivo. La clave acá es que este Q puede verse a P, puede verse a R, a S o a otros tantos más. Entonces, esa es la clave de todo, ¿sí? Bueno, es una de las claves, no es la clave de todo, pero bueno, se entiende un poco entonces por qué se Sí, presenta. gracias. Sí, bueno, vamos ahora a dejar de compartir. Si quedó claro esto, vamos a dejar de compartir y volvemos ahora. ¿Se escucha bien? Me van avisando porque estamos... Bueno, como les decía, nosotros entonces la semana pasada vimos lo que eran las críticas de Popper al método inductivo, vimos el por qué, cuál es la crítica desde el punto de vista lógico, también vimos que hasta desde el punto de vista empírico es imposible eh, o no es aceptable el método eh, de validación que propone el inductivismo por una cuestión de que si nosotros tenemos que validar o que tratar de verificar un enunciado que habla de todo tiempo y espacio, tampoco es posible hacerlo, ¿sí? Por cuestiones físicas reales, que no hay forma de estar en todo tiempo y lugar para establecer que todos los casos que engloban ese enunciado universal son verdaderos. Entonces no hay forma. Y ahora vamos yendo, bueno, después luego vimos entonces, antes de ir al tema de hoy, lo que vimos entonces cuál era la propuesta de Popper, que era la propuesta de un método de contrastación deductivo de teorías, vimos que había 4 procedimientos de contrastación, vimos también cómo era que desde una hipótesis original lo que hacemos es, a partir de la lógica deductiva, ¿sí? Vamos deduciendo enunciados de nivel de menor generalidad hasta llegar a enunciados singulares del tipo existenciales, ¿sí? Que nos permiten a partir de eso contrastarlo empíricamente. Pero antes de la contrastación empírica también hay otro tipo de contrastaciones que hacemos, que tiene que ver, por un lado, ver la estructura lógica del sistema, si hay una coherencia, la estructura lógica de la teoría para ver si es empírica o tautológica, la ver si hay una coherencia interna del sistema a través de la comparación de las conclusiones que extraemos de esa hipótesis original. Luego, obviamente, que con la concepción que comparte Popper con el empirismo lógico también, es importante en este caso ver que la teoría que estamos proponiendo implique un avance con respecto al conocimiento científico que ya está aceptado, ¿sí? Y no estemos diciendo algo que ya lo dice otra teoría aceptada. Y el cuarto tipo de contrastación es la contrastación empírica, que es ahí donde aplicamos el método hipotético deductivo a través del modus tollens, ¿sí? Recuerden, buscamos el caso que no niegue, en la medida en que no lo encontramos, nuestra hipótesis va a estar suficientemente corroborada, ¿sí? Y ahí la vamos a ir aceptando. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a lo que habíamos visto?
Bueno, entonces, un segundo eje que vemos en el capítulo que tenemos para ver en práctico, que tiene que ver con una crítica que Popper le realiza al inductivismo, muy vinculada con la crítica que él le realiza al método de validación, tiene que ver con el criterio de demarcación que propone el inductivismo, ¿sí? Es ahí, nosotros vemos en el apartado en el texto que habla del problema de la demarcación, ¿sí? Es aquella cuestión de cómo podemos distinguir los enunciados científicos de enunciados pseudocientíficos con pretensión científica, ¿sí? Bueno, esto lo voy a... Vamos esperen que voy a cortar. Está así. ¿Usted lo ven entero o sí, no? Bueno, entonces, como decíamos, aparte de el método de validación que propone el inductivismo, Popper también va a plantear otro problema muy importante de esta lógica inductiva que tiene que ver con que la lógica inductiva no proporciona un criterio de marcación adecuado que permita separar ciencias empíricas de sistemas metafísicos, ¿sí? ¿Cuál es el criterio que proponen los inductivistas? Ellos van a proponer el criterio de la verificabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que solo se pueden considerar como científicos aquellos enunciados que sean reducibles a enunciados elementales de la experiencia. ¿Qué significa esto? Que se puedan verificar empíricamente, ¿sí? Repito, para los inductivistas, el criterio de marcación va a ser la verificabilidad. ¿Y en qué consiste la verificabilidad? Que solo van a ser considerados científicos aquellos enunciados que pueden verificarse empíricamente. ¿Estamos? Ese es el criterio que proponen los inductivistas. Este criterio de la verificabilidad también está vinculado con lo que tiene que ver con, que realizan los inductivistas, con una vinculación entre la cientificidad de un enunciado y el sentido de un enunciado, ¿sí? Los inductivistas, ¿sí?, proponen como criterio de marcación la verificabilidad y consideran que únicamente aquellos enunciados verificables, por ende científicos, van a tener sentido, ¿sí? Entonces, ahí lo que ellos plantean es que cualquier otro enunciado, ¿sí?, que no pueda satisfacer este criterio de marcación, o sea, que sea verificable, ¿sí?, carece de sentido. Esto es un tema interesante para marcarlo porque muchas veces con la lectura lo perdemos de vista, ¿sí? Este vínculo, que es la tesis verificacionista de significado sentido, depende cómo esté la traducción, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea Popper con respecto a esto? Ya con lo que nosotros vimos la clase pasada y empezamos a ver ahora, hay una cuestión que hasta podemos deducir nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el problema que pasa con la verificabilidad? ¿Sí? Acá lo que plantea Popper dice que las leyes científicas no pueden reducirse lógicamente a enunciados elementales de la experiencia. O sea, las leyes científicas, lo que venimos diciendo, los enunciados universales, ¿sí?, no se pueden verificar empíricamente. ¿Se acuerdan por qué, no? A ver. Puede ser que también haya conceptos teóricos que no se pueden, o sea, ver a la vista, digamos, son, no sé, por ejemplo, el inconsciente en la psicología. En ese caso, bueno, sí, obviamente que en esos casos son enunciados que no son verificables, ¿sí? Pero cualquier enunciado universal no es verificable. ¿Por qué? Si yo digo todos los cisnes son blancos. No era lo de que no se puede, Claro. no se puede partir de enunciados singulares a enunciados universales. Son muchos casos para comprobarlos todos, digamos. Para aclarar, no veo bien quién está hablando, pero lo que dijo la compañera, que dice, no se puede pasar de enunciados singulares a enunciados universales. Yo voy a agregarle una cosita porque es importante para este tema. No podemos pasar de la verdad de enunciados singulares, no podemos pasar de la verdad de enunciados singulares a la verdad de enunciados universales. No hay forma lógica válida de hacerlo. ¿Profe? ¿Sí? Porque si no, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos haciendo falacia de afirmación del consecuente. Recuerden, vemos un cisne, 2, 100, 1000, 1 millón, y como vimos esa O
que estaba positiva, concluimos la P, ¿se acuerdan? O sea de un enunciado de 1.000.000 de cisnes blancos, concluimos que entonces el enunciado, todos los cisnes blancos, que habla de todos los cisnes de todo tiempo y lugar, son blancos. No podemos garantizar que eso sea verdadero, ¿sí? Alguien plantea una duda, sí. Porque los universales incluyen los que fueron, los que son y los que serán en el futuro, y eso es difícil, es imposible. Claro, eso es un argumento empírico, muy bien lo que planteas, porque empíricamente no hay forma de verificar un enunciado universal. Pero no solo empíricamente, hasta nos damos cuenta que lógicamente tampoco se puede, porque estaríamos utilizando para sacar esa conclusión un modo de razonamiento inválido. Son dos tipos de argumentos, argumentos empíricos y argumentos lógicos, ¿sí? ¿Queda claro esto? ¿Estoy sola o estoy con...? Ahí está, escucho a alguien. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de este criterio? Sí, es que con la verificabilidad que plantean los inductivistas estaríamos dejando afuera a los enunciados más importantes de la ciencia, que son los enunciados universales. ¿Sí? Entonces, realmente la verificabilidad no nos sirve como criterio para separar qué es ciencia y no ciencia. Y esto también lo aclaro porque a veces se pierde en la lectura. Otra crítica que también le realiza Popper al criterio de demarcación inductivista tiene que ver con el vínculo que hace entre la cientificidad y el sentido de un enunciado. Popper va a rechazar esta idea de que los únicos enunciados con sentido son aquellos enunciados científicos, ¿sí? Eso también es importante. Él va a separar, cuando él proponga su criterio de marcación, su criterio de marcación no va a ser el que garantice también el sentido de un enunciado, porque él va a aceptar que puede haber enunciados que no necesariamente son científicos, pero sí tienen sentido. Esto lo marco siempre porque a veces queda medio que no queda muy claro, ¿sí? Es importante marcarlo en las críticas que Popper le realiza al criterio de marcación de los inductivistas. ¿Sí? Profe, una Bueno, pregunta. sí. ¿Y por qué yo esa parte del texto no la entendí? ¿Y por qué Popper, o sea, cómo se fundamenta diciendo que hay enunciados que no son científicos, pero que tienen sentido? Porque, por O sea, ejemplo, hay enunciados que, porque, a ver, hay diferentes discursos, ¿no? Un tipo de discurso es el discurso científico, pero, por ejemplo, cualquier enunciado que hacemos sobre, yo sí digo, este vaso es de vidrio, ¿sí? Estoy acá, no es parte de un enunciado científico y tiene sentido. Si yo hablo de, por ejemplo, el discurso, por ejemplo, el periodismo, que no es un discurso científico. Digamos, hay discursos artísticos y no es que por eso no tengan sentido, ¿se entiende? Imagínense si lo que todos ustedes hablan no tuviera sentido, lo que ustedes manifiestan no tuviera sentido, porque para que algo sea científico tiene que pasar por un método de validación de lo que decimos. Las cosas que nosotros afirmamos sobre el mundo cuando charlamos en la vida cotidiana y demás, no las hacemos como, digamos, después de haber hecho una investigación y pasando por un método para validar aquello que estamos diciendo. Son enunciados acerca del mundo, ¿sí? No son enunciados científicos, pero sí tienen sentido. ¿Se entiende esto? sí, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, si vemos la crítica, bueno, ¿cuál es el criterio que propone Popper? Bueno, Popper va a proponer la falsa habilidad, ¿sí? Popper propone, ¿sí? Rechazando el criterio que proponen los inductivistas, él va a proponer como criterio de demarcación, esto significa como un criterio que nos permite separar aquellos enunciados científicos de aquellos no científicos, a la falsabilidad. ¿Cómo funciona la falsabilidad? ¿Sí? Él va a decir, un sistema científico, ¿sí? Tiene que ser susceptible de ser contrastado por la experiencia, ¿sí? Ahí hay una cita que él dice, que está ahí en la presentación, dice, ha de ser posible refutar por la experiencia un sistema científico empírico, ¿sí? Entonces, cuando una hipótesis es falsable, ¿sí? Es falsable un enunciado, una hipótesis, cuando existe la posibilidad de que uno o varios enunciados observacionales puedan llegar a ser incompatibles con dicha hipótesis.
¿sí? ¿Qué significa falsable? Falsable no es ni que es algo falso, ni algo que está falsado, ¿sí? Falsable significa que existe la posibilidad de contrastar aquello que estoy diciendo, ¿sí? Ahí en la presentación van a ver, dice, en el caso de que de aquellos enunciados o profesionales sean verdaderos, se falsea la hipótesis. Bueno, ¿se entiende esto? Hay varios ejemplos, hay ejemplos de enunciados falsables. El enunciado todos los miércoles llueve, que es un enunciado universal, ¿sí? Todos los miércoles llueve, o el enunciado todos los metales se dilatan al calor, o el enunciado todos los cisnes son blancos. Perdón, a ver, son todos enunciados, ¿sí? Esperen que voy a silenciar, no sé quién está, se silenciaron porque si no... Ahí está, bueno. Estos enunciados, que son todos los metales se dilatan con el calor, todos los miércoles llueve, todos los cisnes son blancos, son enunciados universales que son falsables. ¿Qué significa esto? Que existe la posibilidad de encontrar casos que lo nieguen. ¿Sí? Acá yo estoy siendo, en términos estrictos, como lo plantea Popper, dice que existe la posibilidad de que uno o varios enunciados universales puedan llegar a ser incompatibles con dicha hipótesis. Significa que yo pueda ir un miércoles, ver todos los miércoles si llueve o no llueve, o someter diferentes metales al calor y ver si se dilatan o no, o ir a buscar diferentes cisnes y tratar de encontrar un cisne que no sea blanco. Esos son enunciados falsables. No quiere decir que sean falsos, porque si yo no encontré ningún caso que lo niegue, lo puedo seguir aceptando. ¿Sí? Pues ya vimos el método que propone Popper, ¿sí? Ahora, enunciados no falsables. Todos los miércoles llueve o no llueve. No es un enunciado que es falsable, porque está diciendo que puede llover como no llover, entonces no hay forma de negarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, él en esta planteo que él plantea, dice, bueno, solo aquellas teorías que pueden ser falsables son teorías consideradas científicas, que van a ser científicas en la medida en que los tratamos de falsar y no encontramos ningún caso que lo niegue. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, este criterio de marcación que propone Popper dejaría fuera algunas teorías, ¿sí? Científicas, que para él no son científicas, como por ejemplo el psicoanálisis o la teoría marxista, ¿sí? Porque plantean, ahí comentó un alumno que habló del inconsciente o subconsciente, qué sé yo, son enunciados o son, en términos Popper, estrictamente popperianos, ¿no? Son enunciados que no tenemos forma de falsarlos, ¿sí? Lo mismo que si decimos, bueno, en las teorías historicistas, por ejemplo, que hablamos de, bueno, que va a haber una tendencia en la historia a que se vaya dando de determinada forma los acontecimientos. Bueno, como estamos planteando que algo va a pasar, nunca lo podemos falsar porque si no pasó hasta ahora, podemos decir, bueno, va a pasar a futuro. Entonces, bueno, todo este planteo de Popper dejaría fuera algunas teorías como las que mencioné, ¿sí? Que obviamente que esto también es discutible y demás, ¿sí? Pero es para que tengan en cuenta también la postura de Popper, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a decir Popper con respecto al criterio de marcación, entonces, el de la falsabilidad? Él lo que dice que, entonces, no va a existir un sistema científico que pueda ser seleccionado de una vez y para siempre. Recuerden, no hay verdades últimas en la ciencia, ¿sí? Espera, admito a alguien. Entonces, no es posible que un sistema científico pueda ser, vuelvo a decir lo mismo, seleccionado una vez y para siempre desde el punto de vista positivo, o sea, como aceptado como verdadero. Pero sí que sea susceptible de selección en un sentido negativo, por medio de contrastes o pruebas empíricas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo acá? Bueno, una vez que nosotros vemos el criterio de marcación, Popper plantea que puede haber algunas críticas u objeciones más precisamente a su criterio de marcación, ¿sí? Y él manifiesta 3 posibles objeciones que se le pueden hacer a este criterio de marcación, y él, a estas objeciones que él plantea, propone una respuesta, ¿sí? Acá en la presentación está súper claro. Una primera objeción que se le puede hacer, que pueden hacer desde el otro bando, por así decirlo, tiene que ver con que si la ciencia,
se caracteriza por satisfacer una experiencia negativa, como es la falsabilidad, o sea, que algo sea falsable, se encamina en una dirección falsa. Esto es una crítica que se le puede hacer. Bueno, frente a esta objeción que se le puede hacer al criterio de marcación de Popper, él va a responder que esto es falso, esta objeción. Él la va a poder responder, porque justamente lo que él plantea es que cuanto más información positiva tenga un enunciado, ¿sí?, más posibilidades va a ser de que este enunciado entre en contradicción con la realidad. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. Ahí está igual explicado bien, o sea, en términos de las palabras de Popper, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los enunciados, cuando un enunciado tenga más información y afirme algo, o cuando un enunciado afirme más acerca del mundo, va a tener más posibilidades de entrar en contradicción con aquello que está afirmando, ¿sí? Yo, a ver, les doy un ejemplo. El enunciado, todos los cisnes son blancos. Y el enunciado, todos los cisnes de Argentina son blancos. ¿Cuál de estos dos enunciados brinda más información acerca del mundo? Piénsenlo y respondan. Espero respuestas. El primero. Buen día. Buen día. Bueno, ¿por qué el primero? Porque el otro solamente nombra Argentina. Claro. Y en el otro hiciste como general. Perfecto. Porque el primero nos está dando información acerca de todos los cisnes que hay en el mundo. Cuando decimos que todos los cisnes son blancos, no estamos circunscribiéndolo a alguna parte del mundo específica o algún tiempo, ¿sí? Pero si decimos que todos los cisnes de Argentina son blancos, ahí lo estamos achicando. Y nos da menos información acerca de nuestro mundo, ¿sí? Ahora, este primer enunciado tiene muchas más posibilidades de contrastarse que el segundo enunciado. ¿Por qué? Porque tenemos posibilidades de ir a todos los países a buscar todos los cisnes del mundo y ver si hay algún cisne que no sea blanco, ¿sí? Vamos a tener más posibilidades, hay más posibilidades, más oportunidades de encontrarla, falsar eso. Si decimos que todos los cisnes de Argentina son blancos, solo nos vamos a tener que quedar con aquellos casos que están en Argentina. ¿Se entiende esto? A ver, espero un sí al menos. No estoy pudiendo leer los... Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Gracias. Me siento más acompañada. Bueno, entonces, primera objeción, aunque parezca de sentido común, nos dimos cuenta que no, que es al revés de lo que se plantea, ¿sí? Segunda objeción, que nos va a decir, así como no es posible verificar enunciados universales, tampoco se pueden falsar. Frente a esto, Popper va a decir, esto es falso. ¿Por qué? Y esto ya lo vimos nosotros cuando presentamos el método que propone él. Porque hay una simetría entre lo que es la verificabilidad y la falsabilidad que se deriva de la forma lógica de enunciados universales. ¿Qué dijimos? Que los enunciados universales no son deducibles de enunciados singulares de la experiencia, ¿sí? Pero sí pueden estar en contradicción con los mismos. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Se acuerdan? Un enunciado singular, no podemos pasar de la verdad de un enunciado singular a la verdad de un enunciado universal, pero sí podemos pasar de la falsedad de un enunciado singular a la falsedad de un enunciado universal. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Se entendió, profe. Quedó claro. Y la tercera objeción, que quizás es la objeción más... estoy viendo la hora, chicos, para. La tercera objeción lo que plantea es que, bueno, lo que dice es que es imposible falsar de un modo concluyente un sistema teórico. ¿Por qué? Porque podemos agregar hipótesis ad hoc, podemos hacer un cambio ad hoc de una definición o incluso negarnos a cualquier experiencia falsadora. Negarnos encontramos un cisne negro y decimos, no, yo no lo acepto porque fue, yo no sé si ese cisne es realmente lo pintaron o quizás es esta foto que me pasaron está trucada, qué sé yo. ¿Qué es lo que plantea Popper con respecto a esto? Con respecto a esta tercera crítica, ¿sí?, de esta idea de que es imposible falsar de un modo concluyente un sistema teórico, él dice, bueno, podría ser, pero en verdad, él aclara que el método de variación que va a proponer él excluye estas vías de eludir la falsación, ¿sí? Agregar una hipótesis ad hoc, por ejemplo,
haría que estemos cambiando nuestro sistema teórico original. Entonces tendríamos que, entonces, ahí no estaríamos pudiendo seguir adelante con nuestra teoría original, porque le estamos agregando una hipótesis ad hoc, ¿sí? Entonces, lo que él plantea, por ejemplo, eso, o hacer un cambio en una definición, o el tema de negarse a tomar un caso que falsador. Lo que él va a decir es, en el caso de lo que yo propongo como método de validación, ¿sí? Lo que yo estoy proponiendo es que en verdad lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de buscar que nuestro sistema sea lo más robusto posible. Y la forma de encontrar la robustez es tratar de tirarlo abajo. Si no lo podemos tirar abajo, lo seguimos aceptando, ¿sí? Y ahí hay una cita del texto que dice, bueno, la meta del método empírico no será salvarle la vida a los sistemas insostenibles a través de introducción de hipótesis ad hoc o incluso negarse a aceptar experiencias falsadoras, ¿no? Sino elegir el que comparativamente sea más apto, sometiendo a todos a la más áspera lucha por la supervivencia. ¿Sí? Entonces lo que dice, mira, en verdad, lo que uno tiene que hacer es tratar de buscar tirar abajo. Si yo no logro tirarlo abajo, ahí voy a aceptar y mi teoría va a ser lo más robusta. ¿Sí? Va a ser más robusta. ¿Alguna duda hasta ahora? No, por ahora no. Bueno. Entonces, como para ir cerrando un poco esta propuesta de Popper, lo que Popper plantea, dice entonces que hay 3 requisitos que todo sistema teórico tiene que satisfacer. Una vez que nosotros vimos cuál es la propuesta de Popper con respecto al criterio de marcación, con respecto al método de validación, ¿sí? Entonces Popper dice que entonces son 3 los requisitos, ¿sí? Que todo sistema teórico tiene que satisfacer, ¿sí? Por un lado, tiene que ser sintético, ¿sí? Esto quiere decir que tiene que representar un mundo no contradictorio, ¿sí? Un mundo posible. Cuando decimos que es sintético, decimos que no sea analítico, que hable sobre algo, ¿sí? De nuestra ley. Acuérdense la diferencia entre un enunciado sintético y un analítico, ¿sí? Sintético era un enunciado en donde nosotros agregamos información en el predicado, donde agregamos información del sujeto en el predicado, ¿sí? Aparte de que sea sintético, tiene que ser un sistema científico. Esto significa que cumpla con nuestro criterio de marcación, que es la falsabilidad, que significa que tiene que ser falsable. Esto quiere decir que este sistema no tiene que ser metafísico y que tiene que poder ser contrastable empíricamente, ¿sí? Y por último requisito, aparte de que sea sintético, ¿sí? O sea, que no sea analítico, que sea científico, o sea, que pase por nuestro criterio de marcación, tiene que ser válido. Esto significa que en términos de Popper tiene que estar corroborado, ¿sí? ¿Cómo validamos nuestro sistema teórico? Ya sabemos, a través de nuestro método de validación, ¿sí? Y en la medida en que nosotros, con nuestro método de validación, encontramos que no hay ningún caso que los niegue, vamos a corroborar aquello que estamos diciendo. Pero nunca vamos a establecer que es verdadero para siempre. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? Porque nos quedan 2 apartados en el texto que los vamos a mencionar. Pero por ahora toda la parte de la propuesta metodológica y demás de Popper y la crítica queda clara. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, una vez visto esto, el siguiente apartado habla sobre el problema de la base empírica, ¿sí? Con respecto al problema de la base empírica, ¿sí? Acá lo que se plantea, ¿sí? Él dice, bueno, para que... Ay, pena. Para que la falsabilidad sea aceptada como un criterio de marcación, ¿sí? Incluso hasta para que poder pensar en la falsación como método de validación, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener que tener a mano siempre son enunciados básicos, ¿sí? O sea, nosotros recuerden que para plantear que una hipótesis es
está corroborada, es válida, lo que nosotros tenemos que hacer de nuestra hipótesis general, todos los cisnes son blancos, tenemos que ir bajando hasta enunciados básicos, ¿sí? Que son lo que plantea Popper, que para nosotros poder corroborar una teoría, tenemos que llegar a enunciados básicos, que los vamos a deducir de nuestra hipótesis general, ¿sí? Estos enunciados tienen que tener la característica de ser enunciados existenciales, ¿sí? ¿Qué significa? Enunciados de aquellos que dicen que hay algo, ¿sí? En tal lugar, y son enunciados que plantean, así como decimos que todos los cisnes son blancos, nosotros decimos, bueno, hay un cisne blanco en el zoológico de la ciudad de La Plata. Vamos con el ejemplo de la clase pasada, ¿sí? Entonces, yo tengo que llegar a ese tipo de enunciados, que en verdad esos enunciados tienen carga teórica, como todo enunciado tiene carga teórica, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que ver ahí es que nosotros lo que vemos que hay un salto, ¿sí? Entre el contenido teórico de estos enunciados, que son de un nivel de generalidad muy bajo, y nuestra base empírica, ¿sí? Entonces, como tienen un mínimo de contenido teórico, ¿cómo hacemos para saltar de eso que es un enunciado y compararlo con nuestra realidad, ¿sí? Y ahí el problema de la base empírica tiene que ver, específicamente él va a decir, con un problema de la teoría del conocimiento, que tiene que ver con qué relación hay entre la percepción, lo que nosotros podemos observar, ¿sí? Y los enunciados básicos que son de carácter, que tienen un contenido teórico, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer el pase del mundo sensible, ¿sí? Y los enunciados sobre ese mundo? ¿Se entiende esto? Ahí tiene que ver con una relación entre el mundo y el lenguaje que representa el mundo, ¿sí? Él lo que plantea es una relación entre el mundo y el lenguaje en manera especular, a manera de espejo, ¿sí? Entonces, si estos enunciados básicos que tienen un pequeño conocimiento teórico, ¿cómo hacemos para pasar, ¿sí? Y compararlos con nuestra percepción? Dice, bueno, esto es un problema de la teoría del conocimiento. Bueno, estos enunciados van a ser nuestros falsadores potenciales de las teorías, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es, como estos van a ser los que nos tiren abajo una teoría, bueno, ¿cómo podemos establecer el vínculo entre nuestra percepción y este enunciado? Esto es una cuestión que él, como dice, lo vuelve diciendo, bueno, en verdad esto tiene que ver con un problema de la teoría del conocimiento, lo que nosotros podemos plantear y decir que, si bien los enunciados básicos tienen un contenido teórico, lo que nos va a garantizar este salto de un enunciado hacia la realidad que percibimos, ¿sí? Lo vamos a hacer a través de las experiencias, ¿sí? Intersubjetivas, ¿sí? ¿Cómo pasamos de experiencias perceptivas a enunciados básicos? Bueno, tenemos que pensar en construcciones que sean intersubjetivas, ¿sí? E intersensoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que del enunciado hay un cisne blanco en el zoológico de la ciudad de La Plata, ¿sí? Que ese es un enunciado. Nosotros tenemos que, con respecto a la percepción de encontrar en el zoológico de la ciudad de La Plata el cisne blanco, con nosotros garantizar que que esta percepción sea compartida intersubjetivamente e intersensorialmente, ya nos quedamos tranquilos que nos puede servir para aceptarlo, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Porque esto termina siendo un problema que no queda resuelto realmente. O que queda como él dice, es un problema que va a tener que ver más con la teoría del conocimiento, ¿sí? Para el campo de la teoría del conocimiento. Bueno. Y el último punto del texto, yo sigo porque si no me interrumpen, yo sigo. El último, sí. ¿Podrías repetir lo que dijiste de las condiciones que tienen que cumplir los enunciados básicos? Como no me terminó de quedar claro lo que explicaste recién, pero no es que tenga una duda puntual. Mira, en verdad lo que él plantea es que el problema, vuelvo para atrás, ¿no? Que el problema de la base empírica tiene que ver con el carácter empírico de un enunciado singular. ¿Sí? Para cumplir con la falsabilidad o la falsación como método de contrastación deductivo de teorías, sí o sí tenemos que contar con enunciados singulares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la única forma de nosotros ir a nuestra base empírica y contrastar nuestra teoría es a través de comparar estos enunciados singulares con
con descripción de lo que observamos sensorialmente, ¿sí? Hasta acá es como que los enunciados singulares terminan siendo muy importantes, ¿sí? Porque van a ser los que nos van a tirar abajo o no una teoría, ¿sí? Entonces se genera un problema con respecto al carácter empírico de estos enunciados. Dentro de los enunciados singulares, él va a decir existen los que son los enunciados de tipo existenciales, que son aquellos que manifiestan algo de hay algo en tal lugar, que son específicos y que te dicen que hay algo en un lugar específico y determinado, que cualquier persona puede ir a ese lugar y observar lo mismo, ¿sí? Él dice, bueno, ahí a través de la observación uno lo que va a poder hacer es encontrar el caso falsador, ¿sí? O no encontrar el caso falsador y seguir adelante con la aceptación de esa teoría, ¿sí? Primero es importante eso, o sea, tener en cuenta que estos enunciados de nivel básicos, estos enunciados singulares, ¿sí? Son los que nos van a permitir a nosotros contrastar con nuestra base empírica. ¿Cómo hacemos el salto de la realidad, de aquello que observamos con respecto, digamos, cómo hacemos ese salto de la realidad con respecto al carácter teórico de esos enunciados básicos? Porque son enunciados en sí. ¿Se entiende? Es la relación entre lo que es el mundo real y el lenguaje que describe ese mundo. Tiene que ver con eso. Entonces, bueno, todo esta problemática que hay de, bueno, ¿cómo sabemos que esto que está acá, que decimos que es un vaso de vidrio, cómo hacemos el salto de que yo digo, esto es un vaso de vidrio, o acá hay un vaso de vidrio, ¿sí? A mi percepción de que puedo corroborar que esto es un vaso de vidrio, ¿sí? Dice, esta es una problemática, ¿sí? Que queda, digamos, dentro de lo que es la teoría del conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Y lo que va a decir, una forma de pensar, de resolverlo es pensar que nuestra percepción acerca de este elemento que vemos acá y lo que nosotros decimos que esto es un vaso de vidrio, este salto, que no lo podemos explicar, ¿sí? Que no hay un salto, lo podemos resolver desde el punto de vista de decir que esto que yo veo acá y que yo lo veo y veo que es un vaso de vidrio, ¿sí? Otro que está acá parado lo va a ver y también va a poder afirmar que es un vaso de vidrio y otro, y así sucesivamente. Entonces, tiene que ver con la contrastación intersubjetiva, ¿sí? Entre diferentes sujetos y intersensorial, ¿sí? A través de los diferentes, digamos, intersensorialmente, o sea que la percepción de diferentes sujetos, ¿sí? Que se podría aceptar desde ese punto, desde ese lado. ¿Queda más claro esto? Profesora, una... Perfecto. Sí. Así que los enunciados singulares son importantes porque pueden falsificar un enunciado mediante lo que sería un mundo Pueden sensible. falsar un enuncio universal, sí. Ok, Mediante, falsar. no te escuché, sí. Que mediante el mundo sensible, digamos que Popper dice que es necesario que uno pueda ir y verlo para decir, ok, sí, este cisne es blanco o negro. Sí. Ok, perfecto. Por eso también hay ese problema con las teorías, digamos, por ejemplo, claro, lo que dije, la psicología, que es algo que el inconsciente no se puede ver, no se puede tocar. bueno, claro, en el caso de la psicología, yendo a la crítica que él hace, o al el criterio de marcación que propone Popper, la psicología no podría entrar porque al no poder observar, al no poder encontrar enunciados singulares que puedan contrastarlo, no lo podemos, no lo aceptaría Popper, ¿sí? Claro, perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Bueno, el último punto tiene que ver con el tema de la objetividad científica y la convicción subjetiva, ¿sí? Que tiene que ver acá, lo que nosotros vamos a ver es el concepto, un poco el concepto de objetividad, ¿sí? Y cómo separamos lo objetivo de lo subjetivo, ¿sí? Popper va a plantear que el objetivo va a ser aquello que es justificable, contrastado y comprendido por cualquier persona. Eso también lo va a tomar de Kant, ¿sí? Entonces, la objetividad en Popper va a suponer la contrastación intersubjetiva y va a incluir la noción de regularidad y reproductibilidad. ¿Qué significa esto?
que cuando hablemos de objetividad, la objetividad del conocimiento científico, de una teoría científica, o de cómo lo vamos a contrastar, o de cómo vamos a lograr objetivar cuando validemos nuestro conocimiento científico, tiene que ver con esto que decimos de la contrastación intersubjetiva, ¿sí? ¿Qué significa? Que varias personas puedan llegar a las mismas conclusiones, ¿sí? Que si varias personas van a validar tal hipótesis, van a llegar a las mismas conclusiones. Eso por un lado, ¿sí? Y a esto se le suma obviamente el concepto de regularidad y reproductibilidad que tiene que ver, está vinculado con esto. La regularidad tiene que ver con que algo que lo podemos, si nosotros vamos viendo que este resultado se va dando el mismo resultado a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Se mantiene una regularidad, y la reproductibilidad significa que se pueda pensar en encontrar, a ver, que si yo encontré ahora un caso que falsador, ¿sí? Yo pueda generar las condiciones para encontrar o no encontrar un caso falsador o no encontrarlo, ¿sí? Tiene que ver con eso. Entonces, la objetividad del conocimiento científico va a estar garantizada porque las conclusiones que yo saque, ¿sí? Y que garanticen la aceptación de mi teoría, puedan ser conclusiones que se puedan contrastar intersubjetivamente, que van a estar vinculadas con la noción de regulares y que se puedan reproducir, ¿sí? Y lo subjetivo va a estar vinculado con sentimientos o convicciones que van a responder a lo que es la psicología científica. Y como dijimos, como Popper elimina cualquier tipo de psicologismo y demás, y él dice, hay cuestiones de las cuales la psicología del conocimiento se va a ocupar, yo me voy a ocupar de la lógica del conocimiento, ¿sí? Entonces, él lo que plantea es que hay cuestiones que responden a la psicología que no tienen que ver o no tienen razón de ser en la justificación de enunciados científicos, ¿sí? Entonces, para yo justificar un enunciado científico, tengo que cumplir con el tema de la contrastación intersubjetiva, ¿sí? Y después, cuando planteamos de enunciados científicos objetivos, dice, la objetividad alcanza también a los enunciados que componen la base empírica. Volvemos de nuevo a este tema de que no hay enunciados últimos en la ciencia. Y esto lo voy a aclarar, lo voy a explicar porque está acá muy sucinto y en el texto está explicado. ¿Qué quiere decir? Así como decimos que una teoría tiene que ser objetiva, ¿sí? Los enunciados que componen la base empírica también tienen que ser objetivos. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando dijimos que para poder validar una teoría general tenemos que en algún momento contrastarla empíricamente. La única forma de contrastar empíricamente es comparar enunciados básicos con descripciones de observaciones, ¿sí? Estos enunciados que son básicos igual también tienen que ser objetivos. ¿Qué significa que sean objetivos? Porque eso también me pareció importante marcarlo, ¿sí? Que sean objetivos significa, ¿sí?, que puedan contestarse intersubjetivamente, ¿sí? Esto quiere decir que no hay verdades únicas, porque si hubiera verdades únicas, no habría necesidad de contrastar estos enunciados, ¿sí? ¿Queda claro? No escucho, no. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que él plantea es que no puede haber enunciados que no puedan ser contrastados en la ciencia. Ni los enunciados de nivel teórico o de nivel de generalidad muy amplia, ¿sí? Que ya lo vimos que no hay enunciados únicos porque no hay forma de establecer la verdad última de un enunciado universal, pero tampoco, ¿sí?, podemos establecer verdades últimas de enunciados singulares, ¿sí? Entonces, ¿por qué quiere decir esto? Porque si nosotros nos seguimos manejando con esta idea de la contrastación intersubjetiva, ¿sí?, no significa que siempre que tenemos que seguir contrastando una teoría y si encontramos, por ejemplo, nuestra teoría de los cisnes blancos. No quiere decir esto que si nosotros estamos frente a una teoría de cisnes blancos vamos a tener que estar continuamente y para toda la vida tratando de encontrar el cisne negro. En algún momento nos tenemos que frenar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno,
Y lo que plantea entonces es que nos quede claro entonces estas cosas. La objetividad incluye también no solo a los enunciados de nuestra teoría, sino los enunciados de la base empírica, ¿sí? Esta objetividad va a estar vinculada con esta capacidad que tenemos de contrastación intersubjetiva. Como tenemos capacidad de contrastación intersubjetiva, significa que son susceptibles de contrastación, por ende no son enunciados últimos. Por eso, ¿sí? Y ahora, por otro lado, el tema de la contrastabilidad ad infinitum, ¿sí? Lo que plantea es que, como decimos, como la propuesta, acuérdense que el método de validación de Popper plantea que nosotros tenemos que buscar casos falsadores, ¿sí? Y vamos buscando, en la medida que no lo encontramos, vamos a corroborar, a plantear la teoría como corroborada. La pregunta es acá, ¿hasta cuándo podemos seguir viendo nuestra realidad para tratar de contrastar y encontrar un caso falsador? ¿Ad infinitum? O sea, ¿esto significa para siempre? ¿Tenemos que seguir haciéndolo para siempre? No. Él dice, bueno, la práctica científica nos va a decir que en algún momento tenemos que parar. ¿Sí? Dice, es necesario detenerse en algún momento. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir ahí es que no es que si no encontramos un caso falsador tenemos que seguir para siempre experimentando y tratando de encontrar el caso. ¿Por qué? Porque en definitiva no serviría para la ciencia, para la práctica científica, no, porque nunca podríamos al menos decir que algo está corroborado. ¿Se entiende? Sí, o sea, esto sería lo de que la teoría es suficientemente corroborada. Claro, hasta dice, que aparezca una situación en la que no. Claro, pero la pregunta siempre dicen, bueno, entonces, ¿cuándo es suficientemente corroborada? ¿Cuándo tenés que parar? ¿Sí? O tenés que estar corroborándola todo el tiempo. Entonces, lo que va a decir es que siempre que una teoría se somete a contraste, el proceso tiene que detenerse en algún momento, porque si no, nunca vas a poder concluir y aceptar una teoría científica como corroborada, porque en términos de Popper las teorías van a ser aceptadas científicamente y van a estar corroboradas. ¿Sí? Entonces en algún momento tenemos que parar, tenemos que decidir aceptar que hasta acá tratamos de tirarla abajo y no logramos, por ende vamos a aceptar lo que dice esta teoría. ¿Sí? Siempre sabiendo que es lo que dice y lo dice hasta ahora, que hemos tratado de tirarla abajo y no lo hemos logrado. ¿Sí? Entonces, lo que plantea es que acá yo saqué una cita, dice que los enunciados básicos que se aceptan, ¿sí? Como para decir, bueno, yo voy a mantener, porque yo voy a ir viendo y yo no puedo lograr tirarla abajo, lo que quiere decir acá es que yo en algún momento tengo que parar, pero es una decisión totalmente que en algún momento, en verdad es una decisión arbitraria, ¿sí? Pero también va a depender de esta digamos, aceptación intersubjetiva, y tiene que ver con el tema de que lo que nosotros vamos a pedir, digamos, exigir de los enunciados científicos, ¿sí? Que sean contrastables, no significa que tenemos que, para que sean científicos, tenemos que contrastarlo todo el tiempo. Acá cuando decimos la exigencia de contrastabilidad de los enunciados científicos debe entenderse no en un sentido de necesidad, sino de susceptibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los enunciados científicos, para que sean considerados científicos, dijimos que tienen que ser falsables. Bueno, si, no quiere decir que como son falsables tenemos que seguir contrastándolo todo el tiempo con nuestra base empírica. Buscar falsarlos. En algún momento tenemos que frenarnos. Lo que sí nos vamos a quedar contentos y tranquilos es que sean enunciados que sean susceptibles de contrastarse empíricamente. ¿Queda claro? No sé si di muchas vueltas. Sí, está claro, por mí por lo menos. Bueno, ¿alguna duda con respecto al texto? Sí, una duda más que nada para aclarar. La contrastación intersubjetiva incluye nociones de regularidad y esa última parte me faltó. Acá, de reproductibilidad. Reproductibilidad, ok, sí, perfecto. Que se pueda, como es una contrastación, que se pueda reproducir esta misma situación para que otro la pueda contrastar. ¿Sí? Bueno, como nos queda un cachito, voy a dejar de compartir. Ahí está.
Y voy a hablarles un poquito del control de lectura la semana que viene, para que quede bien en claro, ¿sí? Esto seguimos, vamos ahora allá a dejar de grabar. Esperen, antes de dejar de grabar, ¿alguna duda con respecto al texto de Popper? No. Vamos a dejar de grabar. Esperen, ¿eh?